Una brújula destrozada, un viajero desaparecido y secretos enterrados en lo más profundo de la niebla del pueblo. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy vuestro anfitrión Diego. ¿Desde dónde nos escucháis esta noche? Dejadlo en los comentarios. Me encanta ver cómo esta comunidad se conecta en todo el mundo. Vuestros mensajes realmente iluminan el misterio. Ahora bien, comencemos. El jardín detrás de la iglesia de Santa Mildred nunca había lucido tan acogedor. Bajo un suave sol de julio y unas nubes dispersas, la fiesta de verano anual de Chipping Pendlebury estaba en pleno apogeo. Los puestos se alineaban en el césped, vendiendo de todo, desde chutneys especiados hasta bufandas tejidas a mano, con las mesas adornadas con banderines con los colores de la Union Jack. Los niños corrían entre las mesas de caballete, chillando de alegría ante las manzanas confitadas y los caramelos de caramelo, mientras sus padres deambulaban más tranquilamente, charlando mientras tomaban té suave y, de vez en cuando, un pastel de frutas empapado en ginebra. La señorita Jane Marple, sentada bajo un amplio sombrero de paja y una modesta sombrilla, observaba la celebración desde un tranquilo banco cerca del jardín de rosas. Con sus pulcros guantes doblados en el regazo y sus siempre atentos ojos azules escudriñando a la multitud, parecía la elegante anciana que disfrutaba de una agradable tarde de paseo. Pero tras esa expresión serena, su mente funcionaba con constancia, anotando interacciones, fragmentos de conversación que había oído y los sutiles temblores de la vida del pueblo, detalles que otros pasarían por alto, pero que ella, con su profundo conocimiento de la naturaleza humana, catalogaba cuidadosamente. «Es encantador volver a ver todo el pueblo», comentó la señora Lavinia Crowthorne, que se había dejado caer junto a la señorita Marple, con un suspiro de alivio y el aroma a colonia de lavanda. Después de las terribles inundaciones de primavera, temía que la fiesta se cancelara por completo. La señorita Marple sonrió amablemente. La campiña inglesa tiene una forma de recuperarse, ¿verdad? Como una rosa particularmente testaruda. Una carcajada sonora surgió del cobertizo de cocos donde el reverendo Giles Marchbank intentaba con entusiasmo derribar las cáscaras marrones y tambaleantes. Cerca de él, el capitán Bernard Wetherall, oficial naval retirado, observaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido con desaprobación. Aunque hacía tiempo que se había retirado del mar, aún llevaba cuello almidonado y zapatos lustrados, y una vieja brújula con incrustaciones de latón que colgaba visiblemente de un cordón de cuero alrededor de su cuello. Una curiosa afectación, pensaron muchos aldeanos, pero que el capitán nunca explicó. «Se aferra bastante a sus reliquias marítimas», susurró la señora Crowthorne, mirando al capitán. «Todo es bastante teatral, y se oyen cosas sobre cómo dejó el servicio». La mirada de la señorita Marple no se apartó. «La gente lleva consigo símbolos de su pasado, Lavinia, y a veces de sus arrepentimientos». En ese momento, el joven Freddie Pomeroy, jadeante y cubierto de polvo por la carrera de sacos, llegó corriendo por la hierba. «Señorita Marple, alguien ha encontrado algo extraño en los rododendros». El murmullo de la multitud se apagó. La curiosidad se expandió como una piedra caída en un estanque tranquilo. Varias cabezas se giraron. La señorita Marple se levantó lentamente, alzándose la falda. «¿Qué clase de extraño, Freddy?» «No lo sé exactamente, pero la señora Carswell está gritando. Creo que podría ser sangre». En cuestión de minutos, la fiesta había perdido toda apariencia de alegría. Detrás de los arbustos de rododendros, justo después de la carpa de mermelada, se había reunido una pequeña multitud. En el centro, desplomado en un desorden, yacía el capitán Wetherall, sus pantalones, una vez almidonados, manchados de hierba. Su rostro estaba extrañamente girado hacia un lado,
con los ojos abiertos por la sorpresa. En una mano extendida, el largo cordón de cuero aún aferraba los restos rotos de su preciada brújula, la caja de latón partida por el centro, su aguja doblada y deformada como la manecilla de un reloj torcida. La esposa del reverendo, una robusta mujer de ascendencia escocesa, ya se había arrodillado para tomar el pulso. Luego negó solemnemente con la cabeza. Un susurro recorrió a los aldeanos como el viento a través del trigo muerto. El inspector Graves, de la policía del condado, llegó en menos de una hora, llamado por un sargento Jeffries con la cara roja, que disfrutaba de un plato de tarta de grosellas especialmente bueno cuando se descubrió el cuerpo. Grubbs, un hombre alto, de pelo rubio rojizo, con un abrigo desgastado y un ligero desprecio por los detectives aficionados, se dispuso a establecer el orden con una carpeta y el ceño fruncido. La señorita Marple se mantuvo discretamente a un lado mientras acordonaban a la multitud y examinaban la escena. Escuchó fragmentos mientras interrogaban a los aldeanos. Alguien había visto por última vez al capitán Wetherall discutiendo cerca de la tienda de té con el joven Thomas Brigham, hijo del jardinero. Alguien más mencionó que la brújula había desaparecido antes, solo para ser encontrada de nuevo colgada del cuello del capitán. Y luego estaba la señora Alicia Damner, una solterona de unos 40 años, con una desafortunada afición al jerez, quien afirmó haber visto una figura sombría escabullirse tras los parterres justo después de la carrera de sacos. Graves la entrevistó con visible escepticismo. «¡Qué forma tan dramática de morir! ¿No crees?», dijo la señora Crowthorne en voz baja. «Y además en un día festivo. Es horrible. ¿Crees que fue su corazón?». La señorita Marple no respondió al principio. Su mirada no se había posado en el cuerpo, sino en la brújula rota que un oficial levantó, con cuidado, y guardó en una bolsa de plástico para pruebas. «Posiblemente», murmuró. «Aunque prefiero pensar que una brújula no se parte en dos sin más». Hizo una pausa. Y si solo fue el corazón del capitán lo que le falló, cabría preguntarse por qué hay una leve marca, un moretón, justo debajo de la mandíbula. La señora Crowthorne giró bruscamente. «Jane, ¿no querrás decir asesinato?». La señorita Marple ladeó la cabeza pensativa. No hay que sacar conclusiones precipitadas, pero sí plantea una pregunta bastante incómoda. Bajó la voz. ¿Quién podría beneficiarse de la repentina y trágica muerte de un hombre tan mandón y tan celoso de sus secretos? La brisa arrecia justo entonces, agitando los banderines y ondeando la punta de un bizcocho Victoria cortado a medias. De fondo, las risas de la mañana se habían desvanecido hacía tiempo, reemplazadas por conversaciones en voz baja y una nube de aprehensión que se cernía pesadamente sobre Chipping Pendlebury. Y la señorita Marple, con esa mirada fija y penetrante, reanudó su vigilancia silenciosa. Los problemas, lo sabía, rara vez eran repentinos. Como grietas en una taza de té vieja, se formaban lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que un día, por un giro del destino o de un dedo, todo se hizo añicos, como una brújula. A la mañana siguiente, las pintorescas calles adoquinadas de Chipping Pendlebury resonaban no con los pregones del mercado ni el tintineo de las botellas de leche, sino con voces apagadas y miradas recelosas. El pueblo se había sumido, casi de la noche a la mañana, en un estado de nerviosa especulación. La muerte del capitán Wetherall había proyectado una larga sombra sobre la comunidad, que llegaba incluso a los rincones de las cocinas y a los bancos de la iglesia. La señora Maud Chilvers, encargada de la oficina de correos, informó que casi ningún aldeano pasó por allí esa mañana sin sacar el tema, cada versión de los hechos más sensacional que la anterior.
Algunos afirmaban que el capitán había sido envenenado, otros insistían en que había sido víctima de una maldición gitana, y unos pocos murmuraban sombríamente sobre asuntos navales que le estaban pasando factura después de tantos años. La señorita Marple, sin embargo, no hizo especulaciones tan descabelladas. Esa mañana desayunó como de costumbre un huevo pasado por agua, 2 triángulos de pan tostado ligeramente untado con mantequilla y un pequeño plato de ciruelas pasas guisadas antes de ponerse el sombrero con cuidado y salir a caminar. Se detuvo junto a la oficina de correos, donde la señora Chilvers se inclinó sobre su mostrador como si se dispusiera a divulgar secretos de Estado. «Dicen que manipularon la brújula», susurró. «Imagínese, un arma homicida, justo aquí, en Chipping Pendlebury». La señorita Marple arqueó una ceja. «¿Eso es lo que dice la gente, Maud?» La señora Chilvers se acercó. «Sé de buena fuente, por el sobrino del sargento Jeffries, del joven Ted Tilly, que la brújula no solo estaba rota por el paso del tiempo. Alguien la rompió, deliberadamente, como si quisieran enviar un mensaje». La señorita Marple asintió lentamente. «Ese sería un buen mensaje, ¿verdad? Aunque me pregunto qué podría querer decir». «Bueno», la señora Chilvers respondió, «algunos dicen que tenía que ver con esa discusión, el capitán Wetherall y Thomas Brigham». Ted dijo que se alzaron la voz. La señorita Marple cambió de tema con delicadeza, preguntando por el gato problemático de la señora Chilvers. Pero mientras caminaba hacia el prado, sus pensamientos estaban fijos en los detalles. Sí, varios aldeanos habían visto al capitán y a Thomas discutiendo, pero también había notado algo más. Thomas tenía un rasguño reciente en el antebrazo cuando pasó, más tarde, por la tienda de mermelada, y había una mancha peculiar en la manga de su camisa. Aun así, la señorita Marple sabía que no debía sacar conclusiones precipitadas. Había observado muchas veces en su larga vida que a los jóvenes se les acusaba simplemente por parecer hoscos en el momento menos oportuno. Se dirigió a la rectoría, donde Lydia, la esposa del reverendo Marchbank, estaba arreglando las flores para el próximo servicio dominical. Lydia Marchbank era una mujer alta, con aires de pájaro, de modales precisos y una profunda convicción de que la armonía social se podía mantener mediante la correcta colocación de los lirios. «Mi querida señorita Marple», dijo Lydia, saludándola con un beso en la mejilla y un suspiro entrecortado. «¿No es todo esto terrible? No puedo imaginar cómo alguien podría ser capaz de algo así. ¡Asesinato! En la fiesta», dijo la señorita Marple con un suave murmullo de asentimiento. «Son los niños por quienes me preocupo», continuó Lydia, introduciendo con cuidado un clavel rosa en un jarrón alto. «La pequeña Jane Frobisher no para de hacer preguntas sobre el muerto en la hierba, y mi cocinera jura que sus pasteles le han salido fatal desde entonces. Toda la casa está alborotada». «Es comprensible», respondió la señorita Marple. «Aunque me pregunto si fue cierto lo que oí. Vi al capitán justo antes de que ocurriera». Lydia parpadeó. «Bueno, sí. Ni 5 minutos antes. Se alejaba de la tienda de té. Parecía bastante nervioso, si le soy sincera. No dejaba de juguetear con su brújula. Dije algo así como, «¿Se lo está pasando bien, capitán?» Component placement, y me miró como si le hubiera hablado en griego. Y se fue. ¿Lo siguió alguien más? Lydia se detuvo, pensando. «Ahora que lo mencionas, sí. El joven Thomas, otra vez. No le pisaba los talones, ¿eh? Solo rondaba. Y Alicia Dampner, aunque se tambaleaba un poco. Apuesto a que era Sherry». La señorita Marple sonrió cortésmente y se levantó. «Gracias, Lydia. Ha sido de gran ayuda». Al salir, un movimiento repentino le llamó la atención. Al otro lado del césped, una figura se dirigía rápidamente hacia el sendero que conducía a la parte trasera de la iglesia.
Era Thomas Brigham, con la camisa arrugada y la mandíbula apretada. Y aunque la señorita Marple no estaba en posición de correr, lo siguió con paso firme, manteniendo una distancia prudencial. El sendero tras la iglesia serpenteaba entre setos de tejo y viejas lápidas. Era poco transitado, salvo para quienes deseaban fumar a escondidas o evitar la mirada del vicario. La señorita Marple se detuvo justo antes de una curva y escuchó. Pasos. Una pausa. Luego, un crujido, como si alguien estuviera escondiendo algo. Avanzó, lenta pero firme. Thomas se giró, sobresaltado, sorprendido metiendo algo en un hueco del seto. «Oh», dijo, demasiado alto. «Señorita Marple, no la vi allí». La señorita Marple lo miró con amabilidad. «¿Se le cayó algo?» Se sonrojó. Number solo estaba recogiendo basura. «Muy cívica», dijo con suavidad. «¿Es eso lo que te causó el rasguño en el brazo?» Miró la marca, como si la notara por primera vez. «Zarzas. Cerca de la fiesta. Ayer. Espero que no estuvieras cerca de los rododendros. Encontraron al capitán allí, ¿sabes?» Thomas tragó saliva. «Number, no fui por ahí». «Ya veo». Se hizo el silencio. Un petirrojo cantó a lo lejos. Entonces Thomas la empujó, murmurando algo sobre trabajo, y se deslizó por el sendero, desapareciendo tras la curva. La señorita Marple se acercó al hueco y metió la mano enguantada con delicadeza. Sus dedos rozaron algo liso y de cristal frío. Lo sacó. Una pequeña petaca plateada, medio llena, con la superficie manchada. Le dio la vuelta. En la parte inferior, apenas visible a la luz del sol, estaban grabadas las iniciales B, Table, Capitán Bernard Wetherall. La señorita Marple entrecerró los ojos, devolvió la petaca con cuidado y se dirigió al pueblo. Por supuesto, informaría al inspector Graves, pero lo más importante, la petaca le reveló algo muy concreto. Al parecer, el capitán había estado bebiendo en privado, y alguien se había esforzado por ocultarlo. Esa noche, mientras el sol se ponía con sus dorados destellos sobre los tejados del pueblo, la señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea, tejiendo en su regazo, con sus pensamientos dando vueltas como un gato acechando a un pájaro. Todos tenían algo que decir sobre el capitán Wetherall. Se había ganado enemigos, sí, pero también había cultivado lealtades. Algunos le tenían resentimiento, otros le temían, y unos pocos, sospechaba la señorita Marple, lo compadecen. Pero alguien había hecho algo más que compadecerse de él. Alguien había visto en él una amenaza o una oportunidad, y alguien había sabido cómo hacerlo parecer accidental. La mañana siguiente amaneció gris y apática, con una fina niebla suspendida sobre Chipping Pendlebury como una sábana olvidada. Suavizaba los rincones de las casas y difuminaba los setos, otorgando al pueblo una atmósfera de ensueño. Pero dentro de esa silenciosa bruma, la tensión no hizo más que acentuarse. La muerte, sobre todo cuando era inesperada, solía tardar más en llegar a los pueblos pequeños. El inspector Graves llegó puntualmente a las 8 para visitar a la señorita Marple. No había venido por deferencia. A Graves no le gustaban mucho las intromisiones civiles, sino porque el sargento Jeffries, siempre respetuoso, había mencionado que la señorita Marple había encontrado algo cerca del sendero de la iglesia. Se sentaron en su salón, donde la señorita Marple sirvió una modesta taza de Darjeeling y le ofreció un trozo de pastel dandy, que Graves rechazó con un breve movimiento de cabeza. «Esta petaca», dijo Graves, sacando una libreta de su abrigo. «¿Está seguro de que pertenecía al capitán Wetherall?» «Sus iniciales estaban grabadas con toda claridad», respondió la señorita Marple. «Y sé de buena tinta que el capitán nunca parecía beber en público, aunque a menudo estaba bastante sonrojado». Eso no es exactamente una prueba forense. Claro que no, pero en un pueblo como el nuestro,
El comportamiento es la prueba más clara que se puede estudiar. Graves emitió un gruñido evasivo. El informe preliminar del forense llegó esta mañana. No había señales de un ataque al corazón. Solo una pequeña contusión detrás de la oreja izquierda. Podría haber sido por una caída o un golpe. La señorita Marple dio un sorbo a su té. ¿Y la brújula? Dañada por la fuerza. Podría haber sido golpeada o pisada. No se borraron las huellas dactilares. Ya veo. Graves la miró con enojo. ¿Crees que fue Thomas Brigham? Creo que el joven Thomas está preocupado. Pero los problemas no siempre son sinónimo de culpa. No, la verdadera pregunta, inspector, es por qué el capitán trajo la brújula. Era conocido por usarla, sí, pero me pregunto si tenía algo más que un propósito sentimental. Graves enarcó una ceja. ¿Qué clase de propósito? La señorita Marple dejó su taza y juntó las manos cuidadosamente. Tal vez la brújula apuntaba a algo o a alguien. Él estaba observando. Esa tarde, con el pretexto de una visita de condolencias, la señorita Marple visitó la casa de campo del difunto capitán Weatherall en Greystone Lane. Era una construcción cuadrada, de líneas limpias, con contraventanas azul marino y un césped del tamaño de un sello de correos, recortado con precisión militar. La aldaba de latón tenía forma de ancla. La señora Emmeline Weatherall, cuñada del capitán, abrió la puerta. Viuda desde hacía algunos años, había estado al frente de la casa desde la muerte de su esposo y más recientemente desde la decadencia del capitán en la rigidez solitaria. Sus ojos gris pálido parecían casi translúcidos a la luz de la tarde. «Señorita Marple», dijo con voz desprovista de sorpresa. «Pase, por favor. Supongo que todos son curiosos, pero al menos sea usted educada al respecto». «La curiosidad», respondió la señorita Marple con suavidad. «A veces puede descubrir la verdad donde la tristeza la oscurece». La sala de estar estaba ordenada, aunque con impersonales grabados navales, un viejo reloj de pie y una pila intacta de The Times. En una mesa auxiliar, un crucigrama a medio llenar yacía junto a una pluma estilográfica con el capuchón cuidadosamente colocado al lado. «Estaba orgulloso, ¿sabes?», dijo Emmeline, mientras vertía agua de limón aguada en vasos de cristal. Nunca pidió ayuda, ni cuando empezaron los temblores, ni siquiera cuando empezaron a llegar las cartas. La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Cartas?» «Sí, anónimas, cosas horribles, sugiriendo que se había deshonrado en la marina. Llegaron cada 15 días durante meses. Quemó la mayoría. ¿Alguna vez confió en ti?» Emmeline apartó la mirada. «No exactamente, pero él se agitó más. Obsesionado con la brújula de nuevo. Creo que creía que alguien lo estaba observando. Dijo que todo había vuelto de nuevo, después de todos estos años». «¿Volver?», repitió la señorita Marple. Emmeline dudó. Hubo un incidente. Años atrás, durante su último despliegue. Algo relacionado con una orden de navegación fallida. Nunca habló de ello, pero acabó con su carrera abruptamente. Se jubiló anticipadamente. Vine aquí. La mirada de la señorita Marple se posó en una estantería del rincón. Todas eran historias navales, excepto un delgado volumen sin sobrecubiertas. Curiosa, se acercó. «¿Puedo?» Emmeline asintió. La señorita Marple liberó el libro. Estaba ahuecado. Dentro había una hoja doblada de papel fino, una carta, fechada solo unos días antes de la fiesta. Miró a Emmeline y luego leyó en voz alta. «Les fallaste una vez. ¿Cuántos más deben sufrir? Devuelve lo que tomaste, o la brújula se rompe, y tú también». La señorita Marple leyó las líneas 2 veces, luego dobló la carta y la guardó delicadamente en su bolso. «¿No habías visto esto?» No me acerqué a sus cosas. La voz de la señorita Marple permaneció tranquila. «¿Quién más la visitó recientemente?» «Solo Alicia Damper. Trajo vino una vez.
Dijo que le recordaba a alguien a quien una vez había sentido cariño, una mujer extraña, siempre rondando. De vuelta en casa, la señorita más recientemente, la carta extendida ante ella. La amenaza no era una broma. Alguien con un profundo conocimiento del pasado del capitán se había comunicado, y esa misma persona había amenazado la brújula. ¿Pero por qué? Mientras reflexionaba, llamaron a la puerta. Era el joven Timothy Price, el repartidor, sin aliento y con la cara roja. «Señorita Marple», soltó. «Vi algo. O creo que sí. Ayer, justo antes de la fiesta. Pase, Timothy». Entró, retorciendo su gorra entre las manos. Estaba cerca del cobertizo del vicario, donde están las herramientas de jardinería. Vi a alguien allí. Parecía que escondían algo en la carretilla. Una caja larga. Podría haber sido de metal. Y luego se agacharon hacia los árboles. ¿Viste quién era? Timothy negó con la cabeza. Solo la espalda. Pero era alguien alto, delgado, y cojeaba. Solo un poco. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Eso descarta a Thomas, que tenía la complexión de un delantero de rugby, y al sargento Jeffries, que marchaba erguido con facilidad. Pero una cojera podría apuntar a otra parte. «Gracias, Timothy. Has sido de gran ayuda». Cuando él se fue, ella se acercó a la ventana del salón y contempló el pueblo. El sol había salido, iluminando la aguja de la iglesia con una luz dorada, pero no iluminó nada nuevo, salvo, quizás, un atisbo de motivación. La brújula. Las amenazas. La redacción de la carta les falló una vez. El capitán Wetherall, al parecer, no solo traía consigo una brújula de su pasado, sino también culpa, y alguien había decidido asegurarse de que esa culpa no quedara impune. El día siguiente trajo consigo el regreso de los cielos despejados, y con el sol llegó un nervioso intento de normalidad. La señora Webb reabrió su panadería con una exhibición de bizcochos y pasteles ecles. El vicario reanudó su paseo habitual por el cementerio a las 10:30. Ya a los niños del pueblo se les permitió de nuevo vagar por el césped, aunque sus juegos eran notablemente más tranquilos, con la mirada fija, de vez en cuando, en el césped junto a los rododendros donde habían encontrado al capitán. La señorita Marple, que nunca desaprovechó la ventaja de una mañana tranquila, salió temprano a pasear por los terrenos de Santa Mildred. La fiesta había dejado su huella en los pétalos pisoteados, la hierba aplastada y los trozos de papel que aún colgaban desolados de los setos. Pasó lentamente junto a los restos de la tienda de mermelada y se dirigió al jardín del reloj de sol, un espacio pequeño y apartado, flanqueado por un muro bajo de piedra y rodeado de lavanda. En el centro se alzaba el antiguo reloj de sol de latón, apuntando estoicamente a través del tiempo. Pero no fue el reloj de sol en sí lo que captó su atención. Fue el banco junto a él, y más concretamente, la figura sentada allí, Alicia Damner. Estaba sentada con las piernas cruzadas, las manos enguantadas sobre el regazo. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha, inclinado hacia adelante en un ángulo elegante, aunque no disimulaba la tirantez en la boca ni el enrojecimiento alrededor de sus ojos. Un pequeño frasco de perfume sobresalía de su bolso. La señorita Marple reconoció el tipo lila y almizcle, popular hace una década, pero demasiado fuerte para el paladar moderno. «Mi querida señorita Marple», dijo Alicia al verla. «¿De paseo?» «Siempre», respondió la señorita Marple con amabilidad. «El aire me ayuda a pensar». «Ah». Alicia volvió a mirar el reloj de sol. «Y supongo que tienes mucho en qué pensar. Todo el mundo lo tiene». La señorita Marple se sentó a su lado, alzándose la falda. La muerte del capitán ha inquietado bastante al pueblo. ¿Inquieto? Alicia soltó una risa forzada. Eso es decirlo suavemente. La gente ha estado murmurando sobre mí, ¿sabes? ¿De verdad?
Sí, y sé lo que piensan, que lo visitaba demasiado a menudo, que llevaba vino, que podría haber tenido planes para él. La señorita Marple ladeó la cabeza. —¿Lo hiciste? Alicia se giró bruscamente, pero la expresión de la señorita Marple permaneció amable. —No —dijo Alicia finalmente—, aunque una vez lo hice, hace mucho tiempo, era guapo a su manera, pero el capitán siempre fue inalcanzable y enfadado. Incluso antes de que empezaran a llegar las cartas, parecía atormentado, como alguien que espera un golpe. ¿Alguna vez te contó que temía? Number. Pero una vez lo encontré aquí, junto al reloj de sol, hablando solo, murmurando sobre mapas, sobre cómo nunca lo perdonaron. La señorita Marple arqueó las cejas. ¿Quiénes eran ellos? Alicia dudó. Él no lo dijo, simplemente negó con la cabeza y se marchó. La señorita Marple lo consideró. ¿Mencionó algo sobre algún objeto que hubiera tomado o no hubiera devuelto? Alicia pareció sorprendida. Dijo que sí, una vez. Dijo, «¿Creen que lo guardé?» Pensé que se refería a alguna reliquia naval, tal vez un documento, pero no quiso dar más detalles. Ya veo. Una brisa agitó la lavanda, haciendo que algunos pétalos sueltos se arremolinaran a sus pies. ¿Cree que fue asesinado, señorita Marple? La respuesta de la señorita Marple fue suave pero firme. Creo que se quedó en silencio, y creo que era alguien que sabía exactamente cómo hacerlo en silencio. Alicia guardó silencio un largo rato. Luego se levantó. No lo maté, si es eso lo que te preguntas. Pero creo que alguien más cree que sé más que yo. Anoche encontré la puerta trasera entreabierta, y alguien había rebuscado en mi escritorio. ¿Se llevaron algo? Number. Pero lo habían tocado. Mi correspondencia, sobre todo. La señorita Marple la miró atentamente. Te aconsejo que tengas cuidado, Alicia. Si alguien está dispuesto a matar para proteger un secreto, no dudará en asustar a quien haga las preguntas equivocadas. Alicia apretó los labios y asintió. Se separaron poco después. La señorita Marple continuó hacia el cementerio mientras Alicia regresaba por el sendero de grava. Al acercarse, la señorita Marple al murete de piedra que bordeaba la iglesia, vio a alguien agazapado entre los setos de tejo, una figura pequeña, con el pelo trenzado en cintas y las manos llenas de piedritas. Era la pequeña Jane Frobisher, la nieta del vicario. «Buenos días, Jane», la llamó la señorita Marple con suavidad. «¿Qué tramas?» La niña levantó la vista. «Recolectando para mi reino de las hadas». La señorita Marple se rió entre dientes. «¿Y te hablan las hadas?» Jane se encogió de hombros. «No mucho, pero vi algo gracioso el otro día». «Ah, estaba escondida allí», señaló detrás de una lápida, porque quería saltar y asustar al señor Finch. Siempre dice molestia cuando se sorprende. La señorita Marple sonrió. «¿Y tú?» «Number», porque alguien llegó primero. «¿Quién era?» Jane frunció el ceño. «No sé su nombre, pero camina raro, como si le doliera la pierna. Fue detrás de la iglesia con una gran maleta marrón». «¿Una maleta? ¿Cómo una maleta? Más pequeña, como la de un médico». El corazón de la señorita Marple se agitó levemente. «¿Y viste lo que hizo con ella?» La abrió cerca de la puerta trasera de la iglesia. Entonces oí un tintineo. Luego miró a su alrededor y se metió entre los árboles. Me quedé callada. Se me da bien esconderme. Sí que lo eres. La señorita Marple elogió a la niña y luego se dirigió rápida pero discretamente al jardín trasero de la iglesia. Era un lugar tranquilo, a la sombra de los olmos, y poco visitado salvo para mantenimiento. Detrás del edificio, cerca de la vieja carbonera, encontró unas tenues marcas de desgaste en la tierra. Arrodillándose con cuidado, pasó los dedos enguantados por una hendidura poco profunda, demasiado estrecha para una pala, pero aproximadamente del tamaño de una caja pequeña. Se quedó pensativa.
Esa noche escribió 3 notas y las envió a mano, una al inspector Graves, otra a Lydia Marchbank y otra a un hombre que hasta entonces había permanecido en silencio, el señor Felix Partridge, el único abogado del pueblo, un hombre cojo. La señorita Marple sabía por años de observación que un abogado del pueblo oye más secretos de los que jamás ha pagado, y Felix Partridge había sido el asesor legal del capitán. Observó desde su ventana cómo recogían cada sobre. Alguien, en algún lugar de Chipping Pendlebury, empezaba a entrar en pánico, y la señorita Marple se acercaba a la verdad. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales del despacho del señor Felix Partridge, atrapando las motas de polvo que danzaban perezosamente en la neblina dorada. El despacho del abogado, cómodamente situado entre la frutería y el sastre del pueblo, rara vez se veía perturbado por la agitación. Después de todo, la abogacía en Chipping Pendlebury rara vez exigía más que un testamento o una escritura de propiedad ocasionales. Pero cuando la señorita Marple cruzó la puerta de roble pulido, la habitación se sintió inusualmente tensa, como si el aire mismo se hubiera vuelto cauteloso. Felix Partridge levantó la vista de su escritorio. Era un hombre delgado y preciso, de unos 60 años, con el pelo canoso y ralo, gafas de alambre que le caían por la nariz y una cojera que hacía que su zapato izquierdo se desgastara de forma desigual. Su traje era de buen corte, pero estaba descolorido, con el cuello ligeramente deshilachado. Sus manos, de dedos largos y pálidos, se posaron brevemente sobre un fajo de papeles legales antes de dejar la pluma. «Señorita Marple», dijo con una leve sonrisa, «un placer, aunque ya lo esperaba». La señorita Marple le devolvió la sonrisa cortésmente. «Lo sabía. En efecto, tiene usted cierta curiosidad metódica. Y recibí su nota». «¿A qué debo esta visita?» «He estado pensando», dijo, tomando el asiento que él le ofreció. «El capitán Wetherall, y en algunas cosas que no cuadran del a todo». Partridge exhaló por la nariz. «Usted y medio pueblo, me atrevería a decir, aunque habría pensado que era mejor dejar el asunto en manos del inspector Graves. El inspector Graves es muy minucioso y coincidió con la señorita Marple, pero la minuciosidad a menudo pasa por alto las sutilezas, sobre todo las sutilezas de la naturaleza humana. Siempre las he encontrado bastante más reveladoras que el papeleo». Partridge rió entre dientes. «¿Entonces no tiene en alta estima a los abogados?» «Yo sí tengo en alta estima a los abogados, sobre todo a aquellos que llevan secretos como pesas de plomo en sus maletines». La sonrisa de Partridge se desvaneció. La señorita Marple continuó con voz serena. «Usted fue el abogado del capitán Wetherall, ¿verdad? Redactó su testamento, administró sus bienes, lo era, y lo conoce desde que se mudó al pueblo. Sí, de hecho, éramos conocidos antes. Nuestros padres sirvieron juntos, aunque en diferentes cargos. Ayudé a Bernard a establecerse aquí después de su jubilación anticipada». La señorita Marple juntó las manos cuidadosamente. «¿Alguna vez le contó algo, señor Partridge, sobre la verdadera naturaleza de esa jubilación?» Partridge se movió ligeramente. «Esa información, si existe, está protegida por el secreto profesional. ¿Incluso después de la muerte?» Dudó. «Depende. La ley protege lo que debe proteger. Pero si me pregunta si el capitán tenía culpa, sí, la albergaba, aunque nunca la expresó en detalle». La señorita Marple lo observó en silencio. «Recibía cartas amenazadoras, ¿sabe?» Partridge asintió lentamente. «Las mencionó una vez. No me dejó verlas. Dijo que eran merecidas». «¿Merecidas?» «Eso fue lo que dijo. Supuse que estaba relacionado con el pasado. Nunca lo presioné». «Me pregunto», dijo la señorita Marple con suavidad, «si alguna vez vio la brújula».
Partridge parpadeó. ¿El de latón? Por supuesto. Lo llevaba como una reliquia. Una vez me dijo que era más que una simple herramienta de navegación. Dijo que había señalado el momento en que todo cambió. Una extraña forma de decirlo. La mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Alguna vez se refirió a algún objeto en particular? ¿Algo del que se le acusaba de robar u ocultar? La expresión de Partridge se endureció. «Señorita Marple», dijo con voz tensa, «estoy obligada por el deber profesional». «No puedo, señor Partridge», interrumpió en voz baja. «Cojea un poco. Apenas se nota, pero un niño lo vio detrás de la iglesia el día de la fiesta, con una caja marrón. Había algo escondido allí, cerca de la trampilla del carbón. Algo que usted desea mantener oculto». Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Le temblaban ligeramente las manos apoyadas en el alféizar. «No lo maté», dijo sin volverse, pero sabía que algo pasaría. La voz de la señorita Marple era apenas un susurro. «¿Qué esconde, señor Partridge?» Partridge cerró los ojos un largo instante. Cuando volvió, parecía mayor, algo cansado, como si el pasado finalmente lo hubiera alcanzado. «Un archivo», dijo. «Actas del Tribunal Naval. Viejas. Bernard me pidió que las guardara cuando llegara aquí. Me dijo que nunca las abriera. Pero cuando empezaron a llegar las cartas, dijo que había cambiado de opinión. Quería destruirlas. Temía que alguien las usara. Y dijo que contenían solo que se referían a una colisión accidental en el mar. Un joven marinero murió. Hubo una investigación. Bernard asumió la culpa, pero había más. Insinuó que había otros involucrados, que había protegido a alguien. La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y crees que las cartas venían de alguien que quería esos registros? ¿O qué quería? ¿Que desaparecieran?», dijo Partridge. «No lo sé. Solo sé que la mañana de la fiesta Bernard vino a verme temprano, antes del amanecer. Parecía furioso. Dijo que iba a volver a usar la brújula, que ya era hora. ¿Hora de qué? No lo dijo. Solo que iba a confrontar a alguien. Me ofrecía acompañarlo. Se negó». La señorita Marple se puso de pie, con voz tranquila pero firme. «Debe entregarle esos archivos al inspector Graves. La verdad solo puede permanecer enterrada durante un tiempo. Y en este caso, alguien estuvo dispuesto a matar para mantenerla allí». Partridge bajó la cabeza. «Se los llevaré mañana, lo juro». Cuando la señorita Marple salió del despacho del abogado, el aire afuera se sentía más cortante. Al otro lado de la calle, Lydia Marchbank salía apresuradamente del supermercado con una bolsa de red llena de melocotones enlatados y galletas digestivas. Vio a la señorita Marple y cruzó rápidamente. «Jane», dijo sin aliento, «debe venir enseguida. Es Alicia. La han atacado». Los ojos de la señorita Marple se abrieron de par en par. «¿Atacada? ¿Cuándo?» «Hace solo unos minutos». Su vecina oyó un grito y la encontró en el pasillo, inconsciente. No se llevaron nada, pero su escritorio fue saqueado de nuevo. Se apresuraron hacia la cabaña de Alicia Dampner al final de Briar Lane, donde ya se había reunido un pequeño grupo de aldeanos murmurando conmocionados. Dentro, Alicia yacía en el sofá, pálida y aturdida, con un paño húmedo apretado contra la frente. «Estoy bien», murmuró. «Un susto. Eso es todo». La señorita Marple le tomó la mano. «¿Qué pasó?» «Iba a buscar una carta del cajón, una de las viejas que Bernard me envió antes de que se volviera tan reservado. La había guardado, una tontería, la verdad, pero quería recordarlo con cariño. ¿Y alguien esperaba? No vi quién. Solo una silueta, una figura, alta. Un hombre, creo. Me giré y entonces nada». La señorita Marple miró hacia el escritorio. Los cajones estaban abiertos de par en par, los papeles esparcidos como hojas caídas. Lydia susurró. Debió de saber que tenía algo importante.
La señorita Marple asintió. Se puso de pie, con expresión indescifrable. Esto ya no era un misterio construido a partir de rumores. Alguien estaba tan desesperado como para silenciar a un moribundo, para rebuscar entre viejos cajones, para abatir a una mujer por una sola carta. Y aunque la señorita Marple aún no había visto el panorama completo, sentía cómo se agudizaban sus visos a su alrededor. Había una verdad acechando bajo esta maraña de deber, culpa y secretismo, y pronto saldría a la luz. Al día siguiente amaneció con una niebla tenaz, pegada al suelo, tan espesa que difuminaba los contornos de los setos y hacía silbar a los lecheros un poco más fuerte de lo habitual al hacer sus rondas. Era el tipo de mañana que animaba a la gente a quedarse en casa, a sentarse cerca de la chimenea y abrigar sus preocupaciones en silencio. Pero para la señorita Marple la niebla era un velo, y los velos, según había descubierto, a menudo eran verdades disfrazadas que esperaban ser descubiertas. Apenas había terminado de desayunar cuando el inspector Graves llegó a su puerta, con el abrigo aún húmedo por la niebla y una tensión en la mandíbula que sugería el peso de una noticia desagradable. Acabo de venir de casa de la señorita Damner después de que ella lo hiciera pasar y le ofreciera té, que él rechazó como de costumbre. Está bastante bien, con moretones, conmocionada, pero no fue un robo, no ha desaparecido nada de valor, y ahora también han robado al abogado, el despacho de Partridge. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. Supongo que no fue una coincidencia. Para nada. Alguien buscaba algo, dijo Graves con gravedad. Según Partridge, el expediente que iba a entregar esta mañana, los documentos del Tribunal Naval, ha desaparecido. Quienquiera que haya entrado debía saber dónde lo guardaba. No hay señales de entrada forzada. Hecho con precisión. La señorita Marple guardó silencio un momento. Entonces alguien del pueblo lo supo, o ha estado observando con mucha atención. Graves asintió. El momento es demasiado preciso, y no estamos ante un acto de violencia aleatorio. Esto está calculado. Supongo que el expediente contenía algo importante, dijo ella. Graves dudó y luego suspiró. Partridge había hecho una copia. Estaba incompleto, pero le eché un vistazo. La investigación oficial exonera al capitán Wetherell, pero en privado había sospechas. Un oficial subalterno estaba implicado en el fallo de la Orden de Navegación, un tal teniente L.B. Los registros indican que desapareció poco después de la investigación y se cree que desertó. La señorita Marple entrecerró los ojos. L.B. Solo iniciales. No figuraba el nombre completo en la copia que tenía Partridge, pero dijo que el capitán siempre había insinuado que estaba protegiendo a alguien. La señorita Marple se levantó lentamente y se acercó a la ventana, observando cómo la niebla se arremolinaba alrededor de las lápidas lejanas. «Creo que daré un paseo», murmuró. Graves la miró fijamente y luego asintió brevemente. «Tenga cuidado, señorita Marple. Con quienquiera que estemos tratando, ha cruzado la línea de la desesperación». Al mediodía, la niebla había comenzado a levantarse, revelando una vez más los contornos de Chipping Pendlebury. La señorita Marple avanzaba con paso decidido por el sendero hacia la pequeña cabaña al borde del prado, el hogar de Thomas Brigham y su madre enferma. Hacía tiempo que sospechaba que, si los aldeanos guardaban secretos en sus corazones, los Brigham los llevaban como una carga en sus huesos. La señora Brigham abrió la puerta con una manta sobre los hombros y una expresión entre la sospecha y el agotamiento. «Oh, señorita Marple. No está aquí, si es eso lo que busca. Salió temprano. En realidad, vine a verla», dijo la señorita Marple con suavidad. «Debe de estar sintiendo la tensión de los últimos acontecimientos». La mujer dudó. Luego se hizo a un lado con un gesto cansado. «No está involucrado en esto, digan lo que digan,
Mi Tommy es un buen chico. No siempre es fácil, pero no un asesino. Te creo, dijo la señorita Marple al entrar en la modesta sala de estar, donde una única fotografía de un hombre uniformado, presumiblemente el señor Brigham, fallecido hacía 20 años, ocupaba un lugar de honor sobre la repisa. Ha estado preocupado, ¿verdad? La señorita Marple continuó. La voz de la señora Brigham vaciló. Tiene sus cambios de humor, sus silencios. Eso es por contenerse. Miró fijamente la chimenea, donde solo quedaban cenizas del fuego de la mañana. Hay cosas que no se pueden decir, no en pueblos como este, cosas que uno lleva solo. Fue cercano al capitán una vez, ¿sabe? Hace años, antes de que todo se enfriara entre ellos. Nunca pregunté por qué. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Alguna vez mencionó a alguien llamado L.B.? ¿O a algún amigo del pasado del capitán? La señora Brigham se puso rígida. Number. Pero sí recuerdo, hace algún tiempo, tal vez un año o más, que llegó a casa enojado. Dijo que alguien estaba culpando a Bernard por algo que no era su culpa. Dijo que nunca lo olvidarán, ni siquiera ahora. Pensé que solo eran conversaciones de bar. Ya veo. La señorita Marple se puso de pie, colocando una mano suave sobre el hombro de la mujer. Si Thomas sabe algo, debería decirlo. Los secretos, una vez guardados el tiempo suficiente, pueden pudrirse. Se marchó poco después, con la mente dando vueltas como gorriones en una corriente de aire. Al caer la tarde, la señorita Marple hizo una última visita, esta vez a la rectoría de los Marchbank. Lydia la recibió con los brazos abiertos y un torrente de nerviosismo. «Acabo de llegar de la iglesia», dijo. «¿Han encontrado algo?» Un chico del instituto, Dennis Lumley, estaba ayudando al jardinero y descubrió algo cerca del montón de compost. La señorita Marple siguió a Lydia a través de la verja y bordeando la iglesia, donde algunos feligreses se quedaban un rato, susurrando. Graves ya estaba allí, agachado junto a un trozo poco profundo de tierra, removida. En ella, medio cubierta de hojas, estaba la caja que Jane Frobisher había descrito. Estaba abollada, con la cerradura torcida. «Casi no la encontramos», dijo Graves, poniéndose de pie, pero el jardinero notó que la tierra tenía mal aspecto. Abrió la caja. Dentro había papeles amarillentos, varias cartas atadas con cordel y, curiosamente, una pequeña caja de madera pulida. Dentro de la caja había una medalla. La señorita Marple dio un paso al frente. «Eso no es solo una medalla», dijo en voz baja. «Es una condecoración naval, y una rara». Graves la examinó. Se otorgaba por actos de extrema valentía. «Pero esta no tiene nombre». «El capitán debió de guardarla», murmuró. «Quizás pertenecía a L.B. y alguien quería ocultarla para proteger o para borrar la verdad». Graves tenía una expresión sombría. «Revisaremos todos los documentos. Hay más aquí de lo que esperábamos». Mientras el sol empezaba a ocultarse tras los tejados del pueblo, proyectando largas sombras sobre las piedras de St. Mildred's, la señorita Marple se quedó pensativa. Ya no se trataba solo de un asesinato. Se trataba de la reputación de un hombre, de la culpa superpuesta al honor y de una mentira enterrada durante tanto tiempo que había degenerado en violencia. Y ahora, a medida que los hechos salían a la luz uno a uno, también lo hacían los rostros tras ellos. Alguien en Chipping Pendlebury aún guardaba rencor, y la señorita Marple estaba cada vez más cerca de descubrir por qué. La niebla se había despejado por la mañana, pero el pueblo de Chipping Pendlebury seguía sumido en la incertidumbre. Aunque el aire era fresco y los setos brillaban con el rocío, un silencio inquietante se extendía por los callejones y las fachadas de las tiendas. En la panadería, los clientes hablaban en voz baja. En la oficina de correos, los ojos se entrecierran tras las gafas, mientras las conversaciones se ralentizan a media frase
cada vez que sonaba el timbre de la puerta. El asesinato del capitán Wetherall, agravado por el robo en la oficina del abogado, y el extraño caso encontrado enterrado detrás de St. Mildred había provocado en el pueblo una histeria leve pero persistente, y aún así no se había practicado ningún arresto. La señorita Marple, siempre discreta en apariencia, pero de una agudeza de percepción imposible, caminaba a su ritmo habitual hacia la calle principal. Bajo el brazo llevaba un delgado volumen de poesía, aunque hacía tiempo que le había servido de camuflaje para sus divagaciones. Una parada en la frutería, unas palabras con la esposa del farmacéutico y ahora la visita más interesante del día a invitación del propio señor Partridge. El abogado le había enviado una nota solicitando su presencia en su despacho, prometiéndole información discreta pero de considerable interés. Al llegar, encontró al señor Partridge tras su escritorio, con las persianas bajadas y la chimenea encendida a pesar de la suavidad de la mañana. Titash puso de pie al verla entrar, señalando la misma silla de cuero desgastada en la que la señorita Marple se había sentado una vez para liquidar una pequeña herencia para el segundo marido de su prima. «Señorita Marple», dijo, alistándose la corbata con nerviosismo, «debo agradecer de nuevo su ayuda». El inspector Graves elogió su perspicacia. «El inspector Graves es muy amable», respondió ella, sentándose, «aunque me temo que mi único talento reside en escuchar más que en hablar». «Escuchar», dijo Partridge, golpeando una carpeta sobre su escritorio, «es precisamente lo que nuestro querido capitán Wetherall hacía muy bien, demasiado bien quizás». La señorita Marple arrancó una ceja. Partridge continuó. «Este es el resto del expediente que me pidió que guardara, la parte que no fue robada. Lo he revisado de nuevo y ha surgido algo bastante delicado. Verá, el capitán Wetherall redactó un nuevo testamento hace 3 meses, una revisión completa. Tenía la intención de dejarle todo, casa, ahorros, pensión, a un tal señor Bernard Layton». «¿Layton?» La expresión de la señorita Marple permaneció serena, aunque sus pensamientos se agudizaron como agujas. «Ese nombre me resulta desconocido. Debería serlo. Layton es, o era, un alias. Ahora sabemos que es Leonard Brigham, L.B., el oficial subalterno que desapareció tras la investigación». La señorita Marple permaneció inmóvil. «Creo que el capitán sabía que Leonard había regresado al pueblo con su verdadero nombre, Thomas Brigham», dijo Partridge bajando la voz. «Ese testamento fue un acto de remordimiento, o quizás un último intento por arreglar las cosas». «¿Y el capitán nunca habló de ello?», preguntó. «Nunca directamente, pero la cláusula final del testamento se refiere a una deuda de honor contraída a través del tiempo y del mar. Creo que sabía que Brigham estaba siendo aplastado lentamente por el peso de lo sucedido hacía tantos años. Luego robaron el archivo para evitar que esta verdad saliera a la luz», murmuró la señorita Marple, casi para sí misma, «y posiblemente también el testamento». Partridge asintió. «Exactamente». La señorita Marple se marchó poco después, enhebrando mentalmente momentos y conversaciones como cuentas en un collar. Si Brigham se había llamado L.B. y el capitán había querido hacer las paces, ¿por qué alguien intentaría impedir esa paz con tanta violencia? De vuelta en su cabaña, sacó una pequeña libreta del cajón junto a su escritorio y hojeó sus observaciones, escritas con pulcritud. Se detuvo en la página que enumeraba los nombres de la fiesta en el jardín. Invitados, testigos, posibles sospechosos. Un nombre destacaba: el reverendo Marchbanks. No porque hubiera dicho nada sospechoso, sino por lo poco que había dicho. Lo encontró solo en el estudio de la rectoría, con una Biblia abierta en el regazo y el ceño fruncido en sus rasgos,
por lo demás afables. «Señorita Marple», dijo sobresaltado, levantándose, «perdone el desorden. Ha sido una semana horrible». «Lo entiendo», dijo ella, entrando. «No la entretendré mucho. Me preguntaba si conocía al capitán Wetherall desde hacía mucho tiempo». «Ah, sí, años, desde que llegué. Compartimos una mutua apreciación por la historia naval y las paradojas teológicas». La señorita Marple sonrió. «¿Y su pasado? ¿Habló alguna vez de él?» Marchbanks dudó. «Solo a trocitos. Cargaba con la culpa. Eso estaba claro. A veces visitaba la iglesia a altas horas de la noche, para sentarse en silencio. Nunca se confesaba, pero una vez preguntó si el perdón requería toda la verdad o solo arrepentimiento. ¿Qué le dijo? Que depende de a quién vaya dirigido el perdón». La señorita Marple asintió pensativa. «¿Y su relación con Thomas Brigham?» «Ah». El vicario frunció el ceño. Me preguntaba si eso saldría a relucir. Había tensión, de esas que se esconden bajo la superficie, no como una hostilidad abierta, sino como una acusación. Una vez, Thomas llegó a la rectoría hecho una furia. Dijo que el capitán estaba reescribiendo la historia. Nunca supe a qué se refería. «Eso es útil», el reverendo dijo en voz baja. «Una última pregunta. ¿Alguien más sabía que el capitán estaba revisando su testamento?» El vicario pareció desconcertado. «Que yo sepa, no. Pero mencionó haber conocido a alguien en el Red Hart Inn una noche, semanas antes de la fiesta en el jardín. Dijo que el hombre buscaba un cierre. Supuse que era un exoficial». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Gracias. Ha sido muy generoso con su tiempo». Esa noche, mientras el cielo se teñía del color de un viejo pergamino y la campana de la iglesia daba las 6, la señorita Marple dio su paseo habitual por la plaza del pueblo. Se detuvo cerca de la casa del capitán, donde las contraventanas estaban cerradas y un sello policial marcaba la puerta principal. Allí, de pie, medio en sombra, estaba el joven Dennis Lumley, el mismo estudiante de primaria que había descubierto la caja enterrada. Parecía nervioso, cambiando de pie. «Por la noche, Denis», dijo la señorita Marple amablemente, «le agradezco mucho su aguda vista. No todos habrían notado ese trozo de tierra removida». Se sonrojó. «Al principio no lo hice. Fue el señor Lyle quien dijo que algo parecía raro». «¿El señor Lyle?», repitió ella, ahora alerta. «El manitas. Estaba podando el seto y me llamó. Dijo que parecía una madriguera de tejón, pero luego me dijo que fuera a buscar al jardinero». La mirada de la señorita Marple se agudizó. «Denis, ¿está seguro de que el señor Lyle le dijo que fuera a buscar al jardinero?» El chico asintió. «Sí, señora. No quería llegar tarde a su otro trabajo». «Muy bien», dijo ella con voz suave. «Gracias». Se dio la vuelta y continuó su caminata, pero sus pensamientos distaban mucho de ser pacíficos. El señor Lyle, el manitas del pueblo, contratado por casi todos los hogares en Chipping Pendlebury, siempre presente, pero rara vez notado. Había trabajado para el capitán, para la iglesia, para la oficina de Partridge. Tenía acceso, conocimiento y tal vez un rencor o un secreto, y sabía dónde excavar. Mientras la luz se desvanecía y los murciélagos comenzaron sus silenciosos circuitos sobre los tejados, la mente de la señorita Marple se fijó en una certeza final. La brújula se había fracturado, ¿no? Solo en metal, sino en la memoria, en la lealtad y en la verdad. Y alguien aún temía lo que pudiera descubrirse a continuación. La mañana después de su curiosa conversación con el joven Dennis Lumley, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente en su sala de estar con estampado de rosas, con el té en infusión a su lado, tejiendo intacto en su regazo. Todavía no estaba lista para coger las agujas.
Su mente trabajaba en algo mucho más intrincado que cables o puntadas del revés. La sutil maraña de recuerdos, motivos y distracciones que rodeaba la muerte del capitán Wetherall. Afuera, el pueblo de Chipping Pendlebury seguía su curso habitual. El carnicero afilaba sus cuchillos. El panadero preparaba los bizcochos del día. Pero bajo la superficie, donde los secretos tendían a acumularse como sedimento en el recodo de un río, reinaba la inquietud. La señorita Marple, en sus años de observar la vida en pequeños pueblos y salones, había aprendido que ciertas personalidades tenían la costumbre de rondar la travesura, no siempre directamente culpables, pero nunca lejos de serlo. El señor Lyle, el silencioso manitas que nunca oía mucho, pero siempre lo sabía todo, empezaba a aparecer en demasiados rincones de este misterio. Era hora de saber más sobre el señor Lyle. Había observado, hacía tiempo, que los comerciantes poseían el peculiar poder de la invisibilidad, confiados en las casas, oyendo asuntos que no les incumben y a menudo los subestimaban. Recordó cómo el señor Lyle había reparado una vez un enrejado inclinado en la vicaría y luego había cableado un aplique defectuoso en el salón de la señora Partridge, todo en una sola tarde, siempre con una sonrisa torcida, siempre con un silencio cortés. La señorita Marple tomó su abrigo y un sombrero modesto y se dirigió al taller del señor Hay. Hay un cobertizo bajo de piedra cerca del límite del campo de cricket, medio disimulado por la hiedra trepadora y una carretilla abandonada. Al acercarse, notó que la puerta estaba entreabierta. Dentro era una curiosa mezcla de orden y descuido. Las herramientas colgaban ordenadamente, pero el polvo cubría el alféizar de la ventana. Virutas de madera y recortes de alambre cubrían el suelo. Una pequeña tetera humeaba en una estufa portátil. El señor Lyle levantó la vista de una tabla que estaba lijando y sonrió con una expresión lenta y cautelosa. «Señorita Marple», dijo, «no vienen muchas visitas por aquí. Espero que no haya nada roto en su casa». Ella le devolvió la sonrisa con calidez. «En absoluto, pero estaba caminando cerca y pensé en tu talento con los relojes. Mi sobrina ha heredado un reloj de repisa bastante recargado que se niega a sonar correctamente. Esperaba que pudieras aconsejarme». El señor Lyle rió entre dientes y se secó las manos con un paño. «Los relojes recargados son una especialidad mía. Tráelo cuando quieras». Ella inclinó la cabeza. «Has estado terriblemente ocupado, me imagino, con las reparaciones después de la fiesta en el jardín. Esa terrible tormenta y ahora el fallecimiento del pobre capitán. ¿Algo en la mirada del señor?» Lyle parpadeó, casi demasiado rápido para notarlo. «Triste asunto, ese. Nunca pensé que se iría así. No Wetherall. ¿Lo conocías bien?» El señor Lyle dudó. Lo conocía. Hice algunos trabajos para él. Rompí vallas, la claraboya del estudio, piezas pequeñas. Era un hombre de hábitos, ese. «Los hábitos pueden ser reveladores», murmuró la señorita Marple. Soltó un gruñido evasivo. «Disculpe», dijo tras una pausa, «pero creo que usted también trabajó en la oficina del abogado el día antes del robo». Otra pausa. Es más larga. «Solo brevemente», dijo el señor Lyle. Volvió a colocar la cerradura del archivador. Dijeron que a veces se atascaba. «Qué interesante», respondió ella. Y, sin embargo, ese archivador era precisamente el objetivo del intruso. Se hizo un silencio entre ellos, roto solo por el suave chasquido de la tetera tras él. La señorita Marple sonrió amablemente y añadió: «Supongo que la policía querrá saber cómo el intruso saltó su nueva cerradura tan fácilmente». El señor Lyle tensó la mandíbula. «¿Está diciendo que yo estuve involucrada?» «Oh, no», dijo la señorita Marple con voz suave como la leche tibia, «pero debe admitir que son muchas coincidencias». El señor Lyle no respondió. Ella le deseó un buen día poco después,
dejándolo con la mirada fija en el vapor de su tetera. Mientras caminaba de vuelta por los senderos del pueblo, vio a alguien acercarse, una figura alta con un abrigo verde oscuro que cojeaba. Era Thomas Brigham. Parecía sorprendido de verla. «Señorita Marple», dijo, esbozando una media sonrisa. «Señor Brigham», respondió ella, «solo pensaba en usted». Él arqueó una ceja. «No con la misma connotación que asesinato, espero». Ella lo observó. «Number, pero quizá en el mismo párrafo». Caminaron unos pasos juntos en silencio. «Ha vuelto al pueblo después de tantos años», dijo con dulzura. «No debe haber sido fácil. Tenía mis razones. Una de ellas era el capitán». Su rostro se endureció. «No lo maté, si es a eso a lo que nos lleva esto. No dije que lo hicieras, pero alguien se ha esforzado, mucho, para que tu nombre y tu conexión con el capitán permanezcan enterrados». Apartó la mirada. «¿Te prometió algo, Thomas?», preguntó ella en voz baja. «¿Una disculpa, quizás? ¿O una forma de arreglar las cosas?». Thomas exhaló, larga y lentamente. «Me envió una carta el año pasado. Dijo que estaba dispuesto a hablar, a explicarme. No estaba seguro de poder enfrentarme a él. No, después de todo. Pero vine de todos modos. ¿Y te dijo la verdad?». Brigham dudó. «Ya basta», admitió que me usaron como chivo expiatorio en ese consejo de guerra, que le habían ordenado proteger a otra persona, al hijo de un superior. Yo era el prescindible, y aún así, dijo ella, te lo iba a dejar todo. Thomas pareció sorprendido. «¿Cómo lo sabe?». «Sé muchas cosas, señor Brigham, más de lo que la gente espera». Negó con la cabeza. «Entonces, alguien debió descubrirlo. Por eso robaron el archivo». «Es muy posible», asintió ella. «Y ahora debo preguntar quién más sabía que estaba en Chipping Pendlebury. Intenté mantenerlo en secreto. Alquilé una cabaña con otro nombre. Pero creo que el señor Lyle me reconoció. Trabajó en la propiedad una tarde». No dijo nada, pero me miró fijamente. La señorita Marple asintió. «Gracias. Eso ayuda». Al caer la tarde, visitó al inspector Graves en la comisaría del pueblo. El inspector, aunque inicialmente escéptico sobre su interés en los detalles del caso, había aprendido a escuchar cuando la señorita Marple hablaba. «¿Cree que el Manitas está involucrado?», dijo, abriendo su libreta. «Creo que está involucrado en algo», respondió ella. «Está relacionado con el robo. Tenía acceso al jardín donde estaba enterrada la caja de la brújula, y ahora parece que pudo haber identificado a Brigham cuando otros no. Ese tipo de conocimiento puede ser peligroso o valioso, según cómo se use». Graves garabateó algo, y el vicario, añadió pensativo, mencionó que el capitán se había reunido con alguien en la posada Red Heart. Valdría la pena preguntar si el señor Lyle también estaba allí. El inspector se frotó la barbilla. «De acuerdo. Pondré a un hombre a cargo. ¿Algo más?». «Sí», dijo la señorita Marple. «Vigile el estudio del capitán. Si alguien intenta volver a entrar en esa casa al amparo de la noche, sospecho que no será para llorar». Esa noche, la señorita Marple permaneció junto a su ventana, con el viento ondeando en el alero. Observó el callejón en silencio, pensando. Un hombre había sido asesinado, no solo por codicia o celos, sino por el recuerdo de las historias que los hombres intentan olvidar y las que otros se niegan a olvidar. La brújula había apuntado tanto hacia atrás como hacia adelante, y su superficie agrietada no solo reflejaba culpa, sino que la magnificaba. Mañana lo sabré. La verdad se acercaría, y alguien en Chipping Pendlebury no dormiría bien esa noche. Eran poco más de las 6 cuando las cortinas de la señorita Marple se movieron con la luz mortecina del día. Un rayo de sol se cernía sobre los tejados de Chipping Pendlebury, tiñendo el pueblo de un gris suave que convertía los setos en sombras y los senderos en caminos inciertos. Había estado esperando.
Tras su conversación anterior con el inspector Graves, había regresado a su pulcra casita, había preparado otra tetera de té y había repasado la silenciosa pero creciente constelación de hechos en torno al asesinato del capitán Wetherall. Ahora, con la oscuridad difuminando los contornos de todo lo que se extendía al otro lado de su ventana, divisó una figura que se deslizaba tras la verja de la propiedad del difunto capitán. El hombre llevaba un largo abrigo verde, el mismo que había visto antes en Thomas Brigham, pero la señorita Marple, como siempre, sabía que no debía fiarse de las apariencias. Recorrió la casa en silencio, se ató los cordones de sus gruesos zapatos de caminar, se puso la rebeca y tomó el sendero junto al seto que conducía a la parte trasera de la residencia Wetherall. Años atrás, el capitán había recortado un hueco secreto en la valla para acceder rápidamente al jardín de la vicaría, un detalle que la señorita Marple había archivado en su biblioteca mental de rarezas del pueblo. La cruzó, silenciosa como un reyezuelo, y se colocó entre los laureles. Dentro de la casa, una luz se encendió en el estudio. La figura, con el abrigo verde y todo, se movía con seguridad. Fue directamente al escritorio del viejo capitán y sacó la misma caja de latón de la brújula del cajón donde la señorita Marple la había visto volver a colocar ese mismo día por el inspector. El hombre giró la base, revelando un falso compartimento. Sacó un sobre doblado y una pequeña agenda negra. La señorita Marple contuvo la respiración. No contento con los archivos sustraídos de la oficina del abogado, el intruso había vuelto por algo personal, algo profundamente privado. Eso sugería que ya no actuaba movido por el miedo, sino por la desesperación. De repente, la puerta principal se rompió. Una segunda figura apareció en la entrada, recortada por el resplandor de la luz del pasillo. Más joven, quizás más alta, y claramente carente de la cautela de la primera. La señorita Marple se acercó, entornando los ojos a través de las ramas. Las voces se alzaron bajas y tensas. —¿Qué demonios haces aquí? —siseó el joven. —Debería preguntarte lo mismo —respondió el hombre de verde. Su voz, sin duda, no era la de Brigham. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. —Te vi entrar —dijo el joven—. Intentas culpar a Brigham de esto, ¿verdad? Un bufido. El pasado de Brigham es suficiente para hundirlo, aunque no haya tenido nada que ver. Pero no te hagas el importante, Denise. Estás metido hasta las rodillas en esto, te guste o no. Dennis Lumley. La mente de la señorita Marple empezó a reconfigurar todo lo que le había oído decir mientras tomaban el té en el salón del pueblo. Las miradas nerviosas, las cuidadosas omisiones, la extraña pausa cuando mencionó haber oído al capitán y a otra persona discutiendo la semana anterior a su muerte. «Dame ese diario», dijo Denise. «No seas tonto». Denise se abalanzó. Hubo un forcejeo, breve pero violento. La lámpara se cayó. Se oyó un golpe sordo, seguido de cristales rotos. La habitación se quedó a oscuras. La señorita Marple no esperó. Se dio la vuelta, retrocedió por el hueco del seto y siguió el sendero hacia la carretera principal. Esta vez se acercó por delante, justo cuando la luz del interior volvía a encenderse. Cuando llamó, la puerta se abrió de golpe. Dennis Lumley se quedó allí, con las mejillas sonrojadas y un corte superficial en la sien. «Señorita Marple», dijo sobresaltado. «¿Qué está haciendo? Creo que la pregunta más importante», dijo con firmeza, «es ¿qué está haciendo?». Dudó. Tras él, la habitación estaba hecha un desastre. Papeles esparcidos, la lámpara hecha pedazos. «Estás herido», dijo con suavidad, pasando junto a él antes de que pudiera objetar. «Déjame echar un vistazo». Denise vaciló y se desplomó en una silla. «No es tan grave como parece», murmuró. Me dio con la contraportada del libro. No lo vi venir.
¿Quién? El señor Lyle entró en la puerta del estudio. Su abrigo verde había desaparecido, pero las botas desgastadas y el serrín en los puños no dejaban lugar a dudas. «Bueno», dijo con frialdad, «tenemos una reunión como Dios manda». Dennis se incorporó de golpe. «Estaba robando el diario del capitán. Está detrás del robo y quizás algo peor». Lyle rió entre dientes. «¿A eso te refieres, muchacho? Lo vi con mis propios ojos. ¿Y quién te va a creer si me ayudaste a desenterrar la maldita brújula?» La señorita Marple levantó una mano. «Basta», dijo. «Parece que hemos llegado a un momento crucial». Se acercó al escritorio y recogió con calma el diario y el sobre desperdigados. Luego se volvió hacia los dos hombres. «Esto termina esta noche». Se hizo el silencio. La señorita Marple abrió el sobre no con imprudencia, sino con la serena precisión de quien ha visto vidas desenrollarse en una sola página. Dentro había una carta escrita con la letra audaz y sesgada del capitán. Leyó rápidamente y luego levantó la vista. «Esto», dijo, alzándose en alto, «es la confesión firmada del capitán Weserall sobre el falso testimonio dado en el Consejo de Guerra de Thomas Brigham. La hizo certificar ante notario. Tenía la intención de entregarla al Ministerio de Defensa. Era su intento de restitución». Dennis tragó saliva. La señorita Marple se volvió hacia el señor Lyle. «Lo has descubierto. Te diste cuenta de que Brigham estaba a punto de reclamar no solo su honor, sino quizás incluso parte del patrimonio del capitán». El señor Lyle sonrió con suficiencia. El capitán se estaba ablandando. «No me sentó bien. Porque», dijo la señorita Marple en voz baja, «fuiste tú quien mintió bajo juramento hace tantos años, ¿no?» El silencio de Lyle fue respuesta suficiente. El regreso de Brigham amenazaba con revelar tu participación en el encubrimiento. Ese diario te habría puesto en directa contradicción con tu antiguo testimonio. Así que robaste el expediente del abogado. Intentaste culpar a Brigham, y cuando eso no funcionó, regresaste aquí para destruir la última prueba. Lyle apretó la mandíbula. «No tienes pruebas». La señorita Marple ni pestañeó. «Pero tienes un motivo, oportunidad. Y ahora un testigo, Dennis, que, me atrevería a decir, estaría muy dispuesto a cooperar si eso significaba mantener su propio historial limpio». Dennis asintió lentamente. «No sabía que estaba planeando. Pensé que solo estábamos recuperando una tonta brújula». La señorita Marple dejó el diario y la carta sobre el escritorio y cerró la tapa con cuidado. Se giró hacia Lyle. «La policía está en camino. Llamé al inspector Graves antes de salir de casa». Desde el pasillo, el sonido de un coche que se detenía confirmó sus palabras. La señorita Marple salió al ver acercarse a dos agentes. Explicó, con calma y detalle, lo que había presenciado. Cuando se llevaron al señor Lyle, su expresión no era de rabia ni miedo, sino de agotamiento y derrota. Dennis se quedó atrás, pálido y silencioso. La señorita Marple le ofreció una taza de té y le ofreció un asiento junto a la chimenea. Más tarde, cuando el reloj dio las 9, volvió a sentarse a tejer. La noche estaba tranquila. El pueblo descansaba bajo un manto de niebla, pero aún no había terminado. Aún quedaba una pieza, por encajar algo sobre la brújula y hacia dónde apuntaba. Un secreto, tal vez no enterrado en un cajón ni en un diario, sino en el corazón de alguien. Y la señorita Marple, más que nadie, sabía que el corazón humano era el misterio más complejo de todos. La mañana siguiente amaneció con un silencio de cielos nublados y una tenue luz solar, de esas que hacían que todo en Chipping Pendlebury pareciera ligeramente descolorido, como una fotografía dejada demasiado tiempo sobre la repisa de la chimenea. Las nubes pasaban perezosamente por los tejados, la brisa traía un tenue aroma a humedad otoñal,
y el pueblo estaba extrañamente tranquilo, como si los sucesos de la noche anterior lo hubieran envuelto en un hechizo de inquieta contemplación. La señorita Marple, a pesar de haber dormido apenas, se levantó como siempre temprano, meditativa y con la mente llena de pensamientos ordenados y preguntas sin resolver. Encendió la estufa, preparó una tetera de Assam fuerte y colocó 2 tazas de té en lugar de una. Como era de esperar, llamaron a la puerta en punto a las 9. «¡Pase, inspector Graves!», llamó, con la voz tan tranquila y cortante como siempre. Graves entró, sacudiéndose las gotas de vaho de las mangas de su abrigo. Parecía cansado y alerta, como quien ha dormido con un ojo abierto. «Vine temprano para agradecerle», dijo, acomodándose en el sillón floral frente a ella. «Y, a decir verdad, para ver si podría rellenar algunos huecos. Lyle está detenido, sí, y el expediente de Brigham podría ser limpiado pronto. Pero hay algo en esto que todavía no me convence». La señorita Marple le ofreció el té. «Tiene toda la razón en no conformarse demasiado rápido», el inspector respondió. «Hay más en la brújula de lo que se ve a simple vista. Más, sospecho, incluso de lo que Lyle entendía». Graves arqueó una ceja. «¿Quiere decir que el diario y la carta no lo eran todo?». La señorita Marple negó con la cabeza lentamente. «Empecemos por algo más sencillo. Lyle, como ahora sabemos, tenía motivos de sobra para silenciar al capitán Wetherall. Autopreservación. El regreso de Brigham lo habría implicado en perjurio y quizás algo peor, pero Lyle no fue lo suficientemente astuto como para orquestar esto solo». El inspector se inclinó hacia adelante. «¿Crees que alguien más estuvo involucrado?». «No lo creo», dijo la señorita Marple. «Lo sé». Se levantó y se dirigió a un pequeño cajón del aparador de su sala. De él sacó un trozo de papel doblado del tipo que usan las inmobiliarias para listas de inventario sencillas y se lo entregó. Graves lo examinó. «Este es un manifiesto de embarque. En efecto, de un juego de 3 instrumentos de navegación de latón vendidos en una subasta naval en Portsmouth. El capitán Wetherall los adquirió el año pasado. El lote incluía una brújula Compass Hour». Graves frunció el ceño. «Eso concuerda con lo que dijo Brigham. El capitán se la envió sin ninguna explicación». Sí asintió la señorita Marple, pero lo curioso no es la brújula en sí. Es una ligera discrepancia entre este manifiesto y el objeto que finalmente se encontró en la casa de Brigham. El inspector volvió a estudiar la página. ¿Se refiere a la descripción? Exactamente. La brújula original llevaba una inscripción: «Por la verdad y el honor, R.W. 1939. La versión de Brigham no tenía ninguna inscripción, y, sin embargo, la caja era idéntica en edad. Alguien la había reemplazado o había hecho otra a juego con precisión». Graves frunció el ceño. «¿Sugieren que la brújula en posesión de Brigham era una réplica?» «Una muy buena, sí, pero no perfecta. ¿Recuerdas la grieta en la cara de cristal, la que dio nombre a nuestra historia?». «Sí». Esa grieta no estaba allí cuando el capitán Wetherall vio la original por última vez, lo que significa que la brújula que Brigham recibió, enviada sin nota, sin firma, solo con una caja y un matasellos, estaba destinada a ser un señuelo. Graves se recostó en su silla mientras la comprensión se dibujaba lentamente en su rostro. Para engañarlo, para plantarle un misterio en el regazo mientras la verdadera evidencia estaba escondida en otro lugar. La señorita Marple asintió. «Lo estás comprendiendo rápidamente». El inspector exhaló. «¿Pero por qué? Y más importante, ¿por quién?». «Por eso», dijo la señorita Marple, «he invitado a otra persona». En ese momento, un leve golpe resonó en la puerta principal. La señorita Marple se levantó con paso pausado
y regresó con una visita a cuestas. La señora Margaret Prescott, la bibliotecaria del pueblo, entró vacilante, apretando con fuerza el bolso. Vestida con una falda sensata y un cardigan de punto, parecía una solterona tranquila, aunque la señorita Marple sabía que no debía dejarse engañar por las apariencias. Margaret dijo con dulzura: «El inspector Graves tiene algunas preguntas. Pero primero, ¿un té?» Margaret le ofreció una sonrisa apretada. «Sería estupendo, Jane. Con el té servido y un plato de galletas de limón intacto entre ellos, Graves se aclaró la garganta. «Señora Prescott», empezó, «la señorita Marple parece creer que podría tener información sobre la brújula». Las comisuras de los labios de Margaret se crisparon. «No sobre la brújula en sí, inspector, sino sobre el capitán Wetherall». Juntó las manos y la tensión en sus nudillos delataba años de autocontrol. Conocía al capitán desde hacía muchos años. Éramos muy unidos. «No románticamente», añadió rápidamente al ver la expresión de Graves, «sino emocionalmente. Confió en mí, sobre la guerra, sobre Brigham, sobre la mentira». La señorita Marple habló en voz baja. «¿Y sobre sus planes para arreglar las cosas?» «Sí». Margaret se miró las manos. Ya no podía soportarlo. Por eso le dejó la brújula a Brigham. No era solo un recuerdo, era una señal, un mensaje, algo que solo ellos dos reconocerían. «Pero nunca llegó intacta», dijo Graves. Margaret asintió, porque la intercepé. El silencio invadió la habitación. Al principio no supe qué contenía, solo que pretendía enviársela a Brigham, pero temía lo que sucedería si todo salía a la luz. El capitán no gozaba de buena salud. Se había dado a la bebida. Había noches en que me llamaba presa del pánico, aterrorizado de que le quitaran su pensión, su honor. Pensé que si retrasaba las cosas, si evitaba que el paquete llegara a Brigham demasiado pronto, podría ganar tiempo para que lo reconsiderara. Levantó la vista, con los ojos empañados por el arrepentimiento. Pero Lyle lo descubrió. Debió de haberme recuperado del buzón. Me confronta. Mentí, dije que no era nada, pero creo que fue entonces cuando empezó a conspirar. El inspector Graves se frotó la barbilla. «¿Así que todavía tienes la brújula auténtica?» Margaret negó con la cabeza. «No, hombre. Después de la muerte del capitán, entré en pánico. La enterré. Detrás de la vicaría, bajo el viejo olmo. No quería que Lyle la encontrara». La señorita Marple se inclinó hacia adelante con suavidad. «Pero me dijiste una vez que la verdad siempre sale a la luz. ¿Verdad, Margaret?» Margaret esbozó una sonrisa triste. «Lo hice, y ahora lo creo más que nunca». Graves se puso de pie, sacando su libreta. «Tendremos que recuperar la brújula. Puede que aún contenga más huellas dactilares, rastros, pero incluso sin ella, tu declaración completa el panorama». Miró a la señorita Marple. «Este caso podría ir más allá de Lyle solo». La señorita Marple asintió. «Creo que sí». Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje, mientras el peso de las verdades no dichas finalmente comenzaba a ceder. La brújula fracturada ya no era sólo un símbolo de culpa. Se había convertido en un camino a través de la niebla de la guerra, a través del silencio de los años, hacia algo parecido a la justicia. Pero el pueblo de Chipping Pendlebury, con todos sus secretos aún ocultos tras los muros de los jardines y las fundas de tetera, aún no había terminado de revelarse. Había más pasos que dar, y la señorita Marple, como siempre, los daría con calma, paciencia y con los ojos bien abiertos. La mañana siguiente en St. Audrey fue una de esas mañanas engañosamente pacíficas, de esas que engañan al mundo haciéndole creer que nada siniestro podría asentarse entre sus setos y chimeneas. La lluvia había cesado poco antes del amanecer,
y el aire estaba impregnado de un olor a tierra removida y piedra húmeda. Sin embargo, en los pulcros salones y bajo los techos de madera del pueblo, una silenciosa inquietud comienza a arraigarse. La señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea en el salón de la señora Bunbury Scott, con el suave tintineo de sus agujas de tejer. Aunque sus manos se movían con su habitual soltura, sus ojos estaban lejos, observando algo que sólo ella podía ver: patrones, hábitos, inconsistencias. Frente a ella, la señora Bunbury Scott intentaba leer el periódico de la mañana, aunque le temblaba la mano al pasar la página. Apenas había dicho una palabra desde que la policía se llevó a Margaret Prescott la noche anterior. «Qué lástima», murmuró finalmente. «Pobre Margaret, su madre se habría desgarrado si hubiera vivido para ver esto». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad, sin levantar la vista, «aunque siempre pensé que había algo sin resolver entre ellas. Uno no se encierra con un telescopio en una casa como esa, a menos que esté ocultando algo o buscando algo». La señora Bunbury Scott miró por encima de sus gafas, perpleja, pero la señorita Marple no ofreció nada más. Afuera, el pueblo estaba lleno de especulaciones. La cola de panadería era más larga de lo habitual, no debido al pan, sino a la charla. La brújula fracturada se había convertido en un símbolo de traición, de misterio, de secretos de guerra. Algunos afirmaron que estaba maldito, otros estaban seguros de que se había usado para pasar de contrabando algo mucho más peligroso que un mensaje. Pero dentro de la estación de policía, el inspector Graves ya no entretenía susurros. Se sentó con las mangas enrolladas, una taza de té de medio drach a su lado y una pila de registros de guerra se extendió ante él. El agente Barnes estaba parado con una carpeta en la mano. «Hemos logrado rastrear la unidad de guerra de Margaret Prescott. Ella no era solo una secretaria. Sirvió brevemente como decodificadora con inteligencia naval. Luego fue transferida a algo llamado Sección 9, adjunta a la oficina de guerra». Graves se sentó. «Sección 9, que no es inteligencia estándar. Eso está fuera del libro». «Exactamente», dijo Barnes. «Y hay más. Aparentemente, durante ese tiempo estuvo estacionado cerca de Portsmouth. El capitán Wetherall también estuvo allí, brevemente, antes de ser enviado a Francia». Gravas frunció el ceño. Entonces se conocían antes del pequeño Witchford. Barnes asintió. «Posiblemente algo sucedió entonces, algo que mantuvieron en secreto todos estos años. Pero si Margaret hubiera asesinado a Wetherall para mantener ese secreto enterrado, ¿por qué había venido a la fiesta? ¿Por qué ahora?» Al otro lado del Pueblo Verde, la señorita Marple se estaba preparando para caminar. Había oído hablar de las investigaciones de Graves a través de los canales habituales de la sobrina del vicario, que ayudó en la estación de policía y fue un susurro notoriamente pobre. Con su paraguas enganchado delicadamente sobre su brazo, la señorita Marple se dirigió a Windrush Cottage. El jardín delantero estaba cubierto de maleza, a pesar de los supuestos esfuerzos del jardinero. La casa se quedó callada. Se dejó entrar con la clave que la señora Bunbury Scott le había confiado. Margaret Prescott, aunque bajo arresto, había insistido en que su telescopio y sus pertenencias personales fueran sin ser molestadas. La señorita Marple caminó directamente al estudio. El telescopio todavía estaba en su lugar, mirando hacia el este, entrenado en un parche de seto detrás de la propiedad de las Gorringes. Se inclinó para examinar el pequeño cajón debajo del mostrador de escritura. Cartas, notas, fragmentos codificados en resbalones de paper none bastante significativos por su cuenta. Luego encontró un mapa desgastado escondido en una vieja guía de campo, con una marca cerca de Little Penwood, a pocas millas al norte del pueblo. «Curiosa»,
pensó, más tarde ese día, con la ayuda del señor. Prowse, el guardabosques retirado que le debía a la señorita Marple algunos favores desde el momento en que había recuperado su apartamento robado de faisanes, se dirigió a la marcada ubicación. No fue fácil. El camino era desigual, y la señorita Marple se encargó de caminar lentamente, deteniéndose a menudo bajo la apariencia de admirar flores silvestres. El señor Prowse se adelantó, que se gruñó por las zarzas y los agujeros de los tejones. Llegaron a un pequeño claro rodeado por muros de piedra baja. Lo que una vez había sido un granero yacía en ruinas. Solo las piedras angulares y algunas vigas oxidadas. La señorita Marple pasó lentamente, los ojos bajos. En la esquina noreste, la tierra había sido perturbada recientemente. No podría tener más de unos pocos días, dijo Prowse. Eso no es trabajo de conejo. La señorita Marple se arrodilló y se reprimió a un lado del suelo con sus manos enguantadas. Debajo de la superficie había un pequeño recipiente de hierro, pero resistente, una caja de almacenamiento militar. Dentro de él había 3 elementos: una segunda brújula, idéntica en todo a la que Wetherall había llevado, una fotografía desteñida de 4 hombres, con uniforme parados frente a una matriz de radar y una carta, escrita a mano en un guión elegante y masculino. Ella no abrió la carta todavía. En cambio, lo dobló con cuidado, lo envolvió en su tela encerada y cerró la caja. «Señor Prowse», dijo en voz baja, «¿sería tan bueno como para llevarme al inspector Graves?» Cuando regresaron a la estación, Graves ya había recibido un telegrama de Londres confirmando el contenido de las actividades de la sección 9. El grupo había estado involucrado en campañas de desinformación, plantando inteligencia falsa, mapas falsos y falsificando documentos para engañar al enemigo. El capitán Wetherall y Margaret Prescott habían sido parte de la misma misión en Francia. La brújula era parte de ese esquema. ¿Fracturado? Graves preguntó cuando entró la señorita Marple. No, dijo, colocando la caja en su escritorio. El real. El capitán Wetherall era una réplica, un señuelo. Este contiene las coordenadas reales, aunque sospecho que todavía son falsas, destinadas a un agente enemigo que nunca las recibió. Graves se inclinó hacia adelante. ¿Y la carta? La señorita Marple se lo entregó. Me imagino que querrás leerlo primero, pero debería advertirte que no nombra al asesino. No directamente. Solo revela lo que temía, que alguien cercano a él estuviera a punto de exponer la misión a la prensa o peor. Temía chantaje, desgracia o incluso represalias de aquellos que alguna vez engañaron. Se lee en tumbas, en silencio. Cuando terminó, parecía pálido. Menciona brevemente a Lyle y dice que lo vio en la ciudad semanas antes de la fiesta. Dice que no confiaba en él, pero no creía que fuera peligroso. Pero no se menciona a Margaret. No, la señorita Marple dijo suavemente. Porque Margaret no lo mató. Graves miró, pero ella confesó. Sí, pero falsamente. Por culpa. No por asesinato, pero por algo más, algo mucho más viejo y mucho más pesado. Hubo un largo silencio. Entre ellos, ¿quieres decir que ella creía que él causó su muerte? La señorita Marple asintió, o al menos ella creía que lo que sucedió en Francia, lo que hicieron allí, finalmente volvió para reclamarlo. ¿Y el verdadero asesino? La señorita Marple levantó su mirada. Todavía aquí, todavía mirando. Y ahora, creo, me estoy poniendo nervioso, porque los secretos tienen una forma de excavarse, inspector, incluso cuando está enterrado bajo años de silencio. Fuera de la estación, las campanas de la iglesia comenzaron a tocar la hora. La señorita Marple se paró lentamente, ajustando su bufanda. «Mantenga a Margaret a salvo», dijo sobre su hombro. «Ella no es por la que necesitas preocuparte.
Luego entró en la pálida luz de la tarde, su ritmo estable y sus pensamientos ya un paso adelante. Twilight se cubrió suavemente sobre el pequeño Witchford, suavizando los contornos de sus tejidos torcidos y chimeneas vestidas con hiedra. El silencio de la noche llevó consigo un peso de cosas sin decir, conversaciones sofocadas por cortesía, preguntas que quedaron colgadas en salones y colas de correos. Y en las Teenage Fantasies, sombras de los enrejados de Rose y los puestos secretos privados, la sospecha en silencio se arraigó. En Windrush Cottage las ventanas brillaban con una cálida luz de lámpara. En el interior, la señorita Marple se sentó con su diario abierto, no escribiendo, sino pensando. Su taza de té se sentó intacta a su lado. En su regazo, la fotografía recuperada de la caja militar descansaba ligeramente entre sus dedos. 4 hombres. Uno de ellos es inequívocamente el capitán Wetherall, otra que ahora creía que era Lyle Cranford. La foto no tenía nombres, solo el garabato de una fecha en junio de 1944 y las débiles iniciales SN en la esquina. Sección 9. Las ruedas de la mente de la señorita Marple se volvieron lenta pero implacablemente. Ella no era una para saltos repentinos, no se dio a confrontaciones dramáticas. No, la suya era una especie de verdad extraída a través del té y recuerdos tranquilos al darse cuenta de lo que otros descartaron. La duda en una voz, la disposición antinatural de las flores, una huella que apunta a la manera incorrecta. Y ella también había notado algo más. Cuando visitó la vicaría esa mañana, bajo la apariencia de entregar algunas conservas de mora, había pasado por el antiguo invernadero de la rectoría. En él había visto a Lyle Cranford en una conversación con Eleanor Goring, un intercambio bajo y apresurado que cesó abruptamente cuando apareció. Lyle había sonreído demasiado rápido. Eleanor había buscado una llana. «Buenas tardes», la señorita Marple había dicho, su luz de tono. «Un poco cálido para las casas de vidrio, ¿no?» Solo discutiendo las flores de la parroquia, Eleanor había respondido demasiado enérgicamente. Para el altar el próximo domingo, pero la señorita Marple no había visto flores, solo se intercambian sobres sellados. Ahora se recostó, los ojos se extendieron al fuego. Quizás era hora de hacerle otra visita a Eleanor. Mientras tanto, en la estación de policía, el inspector Graves se sentó encorvado sobre su escritorio, el contenido de la caja de almacenamiento establecido en orden forense. El segundo compás real, funcional y extrañamente usado. La foto, la carta, los fragmentos de los documentos codificados de Margaret, y su cuaderno, en el que había escrito 3 nombres: Margaret Prescott, Lyle Cranford, Eleanor Goring. Cada uno tenía un motivo, en teoría. Cada uno tenía un pasado. Barnes llamó y entró. «Hablamos nuevamente con la oficina de guerra, señor». Lyle Cranford nunca se unió oficialmente a la sección 9, pero su hermano Harold Cranford sí. Inteligencia cree que Lyle puede haber operado no oficialmente, a través de canales familiares. Pasó información cuando le convenía. «Más gris que gris, señor». Graves suspiró. Y Eleanor, conectada a la publicación de Wetherall Postwar. Aparentemente se cruzaron en Bruselas. Trabajó para una agencia de ayuda civil, pero se fue de repente. No hay récord. ¿Por qué? «Demasiados secretos», murmuró Tumbas, «y no hay suficiente evidencia». Pero la señorita Marple no estaba esperando evidencia. Estaba caminando por la puerta del jardín de Eleanor Goring, su marcha estable, su rostro amable. Eleanor la conoció en la puerta, sorprendida, pero no disgustada. «Señorita Marple, qué encantador. Estaba preparando una olla de Darjeeling». «Qué afortunada», dijo la señorita Marple con una sonrisa. «Tuve un anhelo repentino por ello.
Se sentaron en la pequeña sala, rodeada de cojines de punta de aguja y pinturas de acuarela de pájaros. El té se sirvió en delicadas tazas de porcelana. Eleanor vertió con gracia, pero sus manos temblaron ligeramente. La señorita Marple bebió, luego colocó la taza. ¿Sabes? Ella comenzó con conversaciones. Siempre he encontrado las amistades en tiempos de guerra, las más duraderas. Tanto se formaron bajo fuego, literalmente. Sin embargo, después, la gente rara vez habla de ellos. Eleanor dio una sonrisa delgada. La guerra cambia a las personas, los bonos se forjan y luego se olvidan convenientemente. El capitán Wetherall no olvidó, dijo la señorita Marple suavemente. Eleanor se puso rígida. ¿Qué quieres decir? Creo que llegó a Little Witchford no solo para ver viejos camaradas, sino para enfrentar las viejas traiciones. La brújula era un mensaje, ¿no? Pero no destinado a Margaret. No, se dejó en algún lugar muy visible, en la FED, para alguien que quería sonar. La sonrisa de Eleanor vaciló. Eso es absurdo. La señorita Marple continuó como si no hubiera escuchado, y la pobre Margaret estaba aterrorizada. El pasado se estaba poniendo al día. Ella confesó por culpa, no de acción. Pero yo, Eleanor, yo estaba enojado, ¿no? Enojado porque Wetherall aún podría amenazar lo que habías reconstruido cuidadosamente. ¿Por qué lo mataría? Eleanor espetó de repente. Él y yo no tuvimos disputas. La señorita Marple la miró suavemente. Tampoco tenías coartada, y tú eras la única persona que sabía que estaría caminando de regreso de la vicaría sola. Lo escuchaste arreglarlo con el vicario en el jardín, ¿no? Hubo un largo silencio. El reloj en la repisa de la chimenea hizo clic en los segundos. Entonces Eleanor dejó su taza. Sus manos ya no temblaban. Estaba tratando de proteger a alguien, dijo por fin. Alguien que no pudo sobrevivir a otro escándalo. Wetherall iba a escribir sobre la sección 9, exponiéndolo todo. Mi hermana estaba involucrada. Ella no está bien. Su esposo ni siquiera sabe lo que hizo durante la guerra. La destruiría. No necesitas matarlo, dijo la señorita Marple en voz baja. No quise hacerlo, respondió Eleanor. Solo tenía la intención de advertirle. Pero él se rió. Dijo que la historia era más importante que cualquiera de nosotros. Dijo que el público tenía derecho a saber. Perdí los estribos. Había una piedra en el carril. Sucedió demasiado rápido. Ella estaba de pie, compuesta. Supongo que ahora le dirás a la policía. Ya lo he hecho, dijo la señorita Marple. Rising también, pero sugerí que esperen hasta que te haya hablado. Un golpe sonó en la puerta. Eleanor no se estremeció. Graves entró, en su cara grave, pero no desagradable. Eleanor se volvió hacia la señorita Marple. ¿Entenderán por qué? La señorita Marple dio una triste sonrisa. La ley no puede, pero creo que el pueblo lo hará. Entendemos cómo se aferra al pasado, y cuán pesados pueden ser los secretos, especialmente en un lugar tan pequeño como este. Cuando Graves llevó a Eleanor, la señorita Marple permaneció en el salón un momento más, mirando el té intacto. Afuera, la noche había caído completamente. El silencio había regresado, pero ahora ya no estaba lleno de silencio. Fue un alivio. El tipo que sigue la verdad, una vez que finalmente se le permite respirar.